te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. Libro de San Lucas, capítulo 22, desde el versículo 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, que iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Entonces uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Le prendieron, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. También Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: También éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó, diciendo: Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Los hombres que vigilaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: ¡Profetiza! ¿Quién es el que te golpeó? Y le insultaban diciéndole muchas otras cosas. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le llevaron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Les dijo: Si os lo digo, no creeréis. Y también si os pregunto, ni me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: Vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Jueves pasado habíamos visto aquí en el capítulo 22, versículo 42. Capítulo 22, versículo 42. Dice: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Entonces vemos que Jesús le pide a Dios que si quieres, pasa de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? ¿A qué tipo de copa se estaba refiriendo? Al sacrificio que Jesús iba a hacer en ese momento para redimir a su pueblo. La copa de la redención, que era una de las copas tradicionales en la Santa Cena. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios en ese momento? Silencio, fue un silencio. Entonces, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y Dios qué dijo? ¿Hay alguna manera que se le puede redimir al hombre si no es por medio de esa copa? Por medio de esa manera, no hay otra manera. Entonces, imagínense, Jesús sabía lo que le esperaba, ¿o no? Jesús sabía lo que estaba a punto de acontecer. Tremendo sacrificio, menosprecio, maltratado, desfigurado. Toda la humillación más grande que podía existir para una persona, él estaba a punto de experimentar. Y sobre todo siendo el hijo del Creador, el hijo de Dios, el hijo del que hizo todas las cosas, el que tiene todo el poder, pero tenía que renunciar a todo eso para poder redimir al mundo. Pero lastimosamente muchas personas iban a ignorar, iban a tener en poco este gran sacrificio que Jesús hizo. No solamente en ese tiempo, sino en este tiempo también. Este sacrificio no es tomado muy en cuenta por la gente. Entonces, por eso nosotros vemos que, el silencio significa, lo siento hijo mío, pero no hay otra manera. Tienes que sacrificarte. Entonces ahí que dice que aparece, versículo 44, 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús necesitaba que alguien le fortalezca. Y ahí está escrito, ¿no? Como al pensar nosotros muchas veces, no, yo creo que no. Él era fuerte luego, él tenía mucha fuerza. Pero ahí está escrito que él necesitaba fortaleza, ¿no? ¿Por qué? Como hablamos el jueves, él tenía mismas debilidades que una persona como cualquiera de nosotros. No había nada excepcional. No, él era tipo como Superman y no le dolía nada. Los balas le tiraban y no le hacían nada. No, sentía dolor, sentía angustia, sentía desesperación. Todas estas cosas él sentía. Porque él tenía que sentir el mismo dolor que nosotros para poder experimentar el sacrificio verdadero. Pero ¿cuál es el estado en que tiene que encontrarse un cordero que va a ser sacrificado? Con mucha calma y tranquilidad. No con desesperación. Ustedes se dan cuenta cuando van a matar, no sé si mataron alguna vez un cordero. ¿Mataron alguna vez un cordero? ¿Cómo está el cordero cuando le vas a matar? Tranquilidad. Así, yo he visto cuando me fui en la casa del tío de mi esposa, allá en Caguazú. Ahí he visto, le colgaron la pata arriba, le pusieron así le hacían, ¿no? Y ahí estaba su cuellito así. Después, me le cortó ahí. Ni dijo nada, ni pataleó nada. Entonces, es terrible. Entonces el Cordero de Dios, el Hijo de Dios que iba a estar sacrificando su vida, él tenía que estar con un corazón tranquilo. Pero la angustia estaba dentro de él. Por eso vino un ángel para, tranquilo, ¿cómo le apaciguaba? No, tranquilo. De la misma manera, cuando se va a hacer, ustedes saben cuando se hacen los sacrificios en el holocausto, en el templo. Si el cordero está desesperado, así inquieto, ya no sirve para hacer sacrificio. ¿Sabían eso? El cordero que se trae ahí para ofrecer, tiene que estar tranquilo, lo tienen que amansar, él tiene que morir tranquilamente para que sea ofrecido por el pecado. Entonces Jesús también, en ese momento estaba él. Entonces vino el ángel y le tranquiliza. ¿El ángel de parte de quién viene? De parte de Dios. No te preocupes, Dios me envió, ten tranquilidad. Su Padre le envió. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto estábamos compartiendo el día jueves. El clamor que hizo Jesús para prepararse para ese gran momento. Y también le estaba diciendo a sus discípulos, deben prepararse porque lo que ahora viene sí va a ser fuerte. ¿Se acuerda que le dijo que preparan espada? Y que él se estaba refiriendo a preparen su corazón, lo aprendido para enfrentarse a este mundo. No espada de armas, como muchos piensan, ¿no? Bueno, el versículo 47, 22-47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Durante la Pascua, muchas veces Jesús intentó
hacerle entender a Judas el estado en que se encontraba. Esto es muy importante lo que Jesús le dice. Muchas veces le mostraba a través de la palabra, a través de la escritura, a través del nuevo pacto. Judas participó del nuevo pacto. A él también le pasó el pan, le pasó el vino. Estuvo con ellos en ese momento. Hasta le lavó los pies. Todas las cosas Jesús le presentó a Judas. Entonces podemos pensar que en el corazón de Jesús había la intención de rescatarle a Judas de lo que estaba haciendo. Había esa intención. Pero Judas ya determinó venderle a Jesús. Significa que por más que Jesús hacía todo lo posible para ganar su corazón, él ya había determinado algo. Entonces, como él consideraba todo lo que Jesús hacía, ya no lo tenía en cuenta. Ya no podía más considerar como una obra para salvar su alma. Ya estaba totalmente cerrado su corazón. O en pocas palabras, estaba endurecido. Cuando una persona endurece su corazón, aunque le quieras mostrar toda la manera, toda la forma, aunque abra el mar rojo para ellos, ya no hay forma de cambiar. Por eso es muy triste cuando una persona rechaza varias veces la palabra de Dios. Cuando una vez rechaza, 2 veces rechaza, 3, 4, 5, hay la posibilidad de que tu corazón se endurezca y ya no pueda creer más, aunque te muestren ahí, el mismo Cristo te muestre. No hay forma de que pueda tu corazón cambiar más. Esto es lo que pasa acá con Judas. Ahora Judas aparece y Jesús le mira con un beso, entrega al maestro. Pero quiero leer una parte más de la Biblia, acá en San Mateo 26, cómo Jesús le responde a Judas. Aquí está aclarando un poco mejor. Acá le dice 26, 47. San Mateo 26, 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Nosotros sabemos por qué necesitaba Judas una señal, porque cuando Jesús estaba con su discípulo, la apariencia que él tenía era igual, no había una diferencia, no se notaba, ese es el Mesías. Hoy en día nosotros cuando vamos a cualquier lugar, se nota quiénes son los líderes, ¿no? Quiénes son los más importantes, porque siempre están con mejor atuenda, y los hermanos comunes más sencillitos, por eso se notan. Pero en aquel momento no se notaba, no había diferencia. Hablaba Pedro, hablaba Juan, hablaba Mateo, hablaba Jesús. ¿Quién aquí es el maestro? Parecía que tú eras el maestro. Entonces, por eso tenía que haber una señal para identificarle a Jesús. ¿Cómo entonces se vestiría a Jesús? Igual que sus discípulos. No era especial, no tenía traje especial, como los fariseos sí tenían. Ellos sí tenían traje especial para distinguir, este señor es fariseo, saduceo, de alta categoría. Hoy en día también, ¿no? Bueno, versículo 48. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. ¿Cómo le dice? Salve maestro. Esto significa, le está alabando, gran maestro. ¿Qué le parece esto que está haciendo Judas? En su corazón, ¿qué le está pensando hacer? Venderle, entregarle. Pero ¿cómo le está hablando? Salve maestro. ¿Cuál es la característica del que está totalmente ya engañado por Satanás? ¿Cómo se presenta muchas veces ante una persona? Oh pastor, oh maestro, oh hermano. ¿Cómo está hermano? Pero dentro de su corazón, ¿qué hay? Te voy a vender, te voy a entregar, te voy a acusar, Así está su corazón. Uno tiene que identificarse también delante de Dios si no está viviendo según estilo Judas. Porque Judas no estaba pensando que estaba haciendo mal. Según él está bien. Según él está bien lo que está haciendo. Cuando Satanás se apodera de la vida de una persona, ¿acaso esa persona piensa que lo que está haciendo está mal? No, piensa que está bien. Está bien, todo lo que yo hago está bien. Aunque esté odiándole y queriendo matarle a alguien, pero está bien. Aunque esté menospreciándole a alguien en su corazón, está bien. Yo no tengo ningún pecado contra nadie. Judas también así pensaba. Pero fíjense cómo Jesús le responde acá. Esto es lo que quería leer. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿Cómo le respondió Jesús? Amigo. La palabra amigo no se le decía a cualquiera. Amigo significaba alguien con quien vos tenías mucha confianza, mucho respeto. Siempre en la Biblia sale que Jesús le mencionaba, hasta el que le encontró vestido sin boda, amigo. Así le dijo. ¿Por qué?
le respetaba mucho, le amaba mucho. Pero ¿qué pasa? El corazón de Judas ni aún así podía entender, aunque Jesús le está diciendo amigo, significa, yo quiero lo mejor para vos. ¿A qué vienes? ¿Con qué objetivo vienes? Quiero leer San Juan, justamente cuando Jesús mencionó esta palabra, y le mencionó a Judas. San Juan capítulo 15, San Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, dice. ¿Cuál es el mayor amor que tiene una persona? Que ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿por qué uno pondría su vida por sus amigos? ¿Qué significa estos amigos? ¿Son alguien importante para él o no? Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Como dice acá, yo no les voy a más llamar siervos. Ustedes ya no son más mis siervos, son mis amigos, porque ustedes ya saben todo lo que yo voy a hacer y cómo voy a venir. Todas las cosas se las he declarado completo. Judas también había oído esto. Judas también sabía esto. Entonces, en el corazón de Jesús había mucho interés hacia Judas. ¿Qué les parece? Yo siempre me pregunto, si Jesús hasta este punto hizo para salvarle a Judas, hasta le mostró toda la palabra, le dio todos los secretos, estuvo con él en la Santa Cena, igual Judas le vendió. ¿Qué significa eso? Otra vez, Jesús es mal predicador, Jesús no sabe llegar al corazón de la persona. ¿Vamos a culparle a Jesús? Por causa de Jesús, Judas no pudo entender. ¿Por qué las personas quieren culparle al predicador de su desgracia? No, el predicador no me hizo entender bien, el pastor no tenía el corazón de Dios, por eso no llegó a mí el corazón. Por eso no entendió bien, por eso no captó. ¿Por qué siempre quieren buscar culpable al que comparte? ¿Por qué no se dan cuenta si está entendiendo o no lo que Dios le está diciendo? Jesús transmitió toda la posibilidad para salvar, para rescatar a Judas de la perdición eterna, pero él endureció su corazón. Cuando se endurece el corazón, aunque quiera hacer todo lo que quiera, ya no se puede. Es difícil. Faraón, para que cambie su corazón. Hasta 9 tuvo la oportunidad, ¿no? Hasta 9. 9 castigos todavía iba a solucionarse sin problema. Pero él igual endureció. Entonces llegó el castigo número 10, hasta que tenga que morir su hijo. ¿Qué le parece? ¿Parecía que aprendió Faraón o no? Cuando murió su hijo, ¡ay, mi hijo murió! Bueno, váyanse y ora por mí. Pide a tu Dios que tenga clemencia por mí. Se fue. Pero después, cuando Israel se iba, le vino otra vez. Eso fue ya para definitivamente destruirle. Hubiera quedado por lo menos Faraón con su ejército, ¿no? Pero hasta eso tuvo que ser destruido por su dureza de corazón. O sea, ¿qué le parece? A pesar de que vio todas las manifestaciones, igual no pudo entender, porque endureció el corazón. Según la Biblia, el faraón endureció su corazón ya a partir de la cuarta plaga. ¿Cuándo quieres que haga? ¿Cuándo quieres que saque esto? Y mañana, decía. Así, mañana. Porque su corazón ya le tenía como burla a Dios. Igual una persona cuando, no, y la Biblia puede ser que sea cierto, puede ser que no, ¿quién sabe? ¿Cómo no sabe? Ya su corazón está endurecido ya. Cuando ya empieza a tomar como, puede ser que sí, puede ser que no, quién sabe, ya su corazón está como Judas. Judas también así empezó a tomar. Aunque estaba viendo muchas cosas importantes, Jesús estaba hablando muchas profecías, no lo tomaba más en serio. Su corazón quedó endurecido. Bueno, volvamos a San Lucas 22, el versículo 48. Entonces Jesús dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho que preparen espada, no? ¿Ellos qué pensaron? Este es el momento de ir a la batalla, de ir a la guerra. Hermano, muchas personas piensan que el camino de Dios es pelear con otros. Nosotros también antes escuchábamos, hay que pelear, hay que decirle la verdad. No, hay que ser hipócrita. ¿Se acuerdan que escuchábamos así? Hay que decirle, no hay que... ¿Ese es el camino que Jesús estaba enseñando acá? No, ninguna manera. Si ustedes eso encuentran en la Biblia, entonces se equivocaron de Biblia. Porque cuando había una iglesia que era así, Pablo que decía, nosotros no somos así, decía. La iglesia de Dios no se comporta así.
Los nacidos de nuevo no son así. La disensión y la contienda tienen una diferencia. La contienda es la pelea sin sentido, sin razón. La disensión es para corroborar si estamos entendiendo la escritura o no. Permiso, pero ¿por qué está escrito tal parte acá? Esa es disensión. Eso sí puede haber en la iglesia o no. Disensión en lo que se refiere a la escritura para entender mejor. Pero contienda, ¿qué significa? Por ejemplo, yo te estoy explicando, pero acá dice así, no me importa, y así empiezo a discutir, empiezo a hablar ya, o empiezo a salir de la escritura, y vos luego sos así, y vos luego sos así, empiezo a atacar a otra persona. Esta característica no es de la iglesia de Dios. Y entonces los discípulos acá hay espada, empezaremos a atacar, a defender el evangelio por la espada. Ay, estas personas. ¿Quieren defender el evangelio? Entonces aprendan la escritura. Aprendan de mí lo que ahora voy a hacer. Lo que ahora me va a acontecer, aprendan. Renuncien a este mundo. Pierdan en este mundo. No sean justicieros. No sean vengadores. Dejen que Dios haga justicia. Eso es defender el evangelio, según Jesús. Versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya. Otra vez acá le dice basta ya. Arriba también le dijo, cuando ellos dijeron, aquí hay dos espadas, le dijo, basta. No pueden entender que esa no es la manera de defender el evangelio, sino renunciando. Y tocando su oreja le sanó. Vamos a volver a San Mateo. Quiero leer otra vez San Mateo, después volvemos aquí. San Mateo 26. Otra vez vamos a volver ahí. Vamos a terminar esta parte. San Mateo 26, versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Quién era este? Pedro. Fíjense la característica de Pedro. Primero cuando Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. Todos se escandalizarán. El que dice, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Qué significa esto? Exceso de confianza. Está seguro de sí mismo. Por sí mismo también. No por la palabra, por sí mismo. Entonces cuando Jesús le dijo, no es la manera de defender el evangelio con contienda, con pelea. Basta, dejen esto. Él que hace, saca su espada. Y no es que va para cortarle la oreja a ese soldado, ¿no? Él quería cortarle el cuello. Él quería matarlo, ¿o no? Él iba a defender el evangelio. Pero el otro así, le corta la oreja. Esa es la enseñanza que Jesús le estaba dando. Esa es la característica que tiene que tener un apóstol, un discípulo de Jesús. ¿Qué ocurre acá? Versículo, miren lo que le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Tengan por cierto, la persona que con la fuerza, con autoritarismo, con maldades, quiere lograr algo, con fuerza y con maldades también va a morir. O querés lograr algo con tu fuerza. Por ejemplo, no tenemos entendimiento con alguien a la palabra, a la buena, bueno, con la fuerza de lograr, palabreando, menospreciando, lanzando ofensas, o último caso, lanzando tongazos, de la misma manera también vas a morir. Así está explicándolo. Si ustedes quieren defender el evangelio, a gritos, a peleas, por eso todo el sistema que se ha usado en los últimos años, defender el evangelio con armas, con guerras, era de Dios, ¿no? Venía de Dios, ¿no? Es por eso que muchas personas del judaísmo rechazan a los cristianos. ¿Por qué? Los cristianos, ¿cómo han hecho para defender, dizque, el evangelio? ¿Cómo lo han hecho? Por armas, por pelea, por guerra, por ataque. ¡Vamos, ataque, rompan, destruyan! En el tiempo de las cruzadas, en el tiempo de las protestas de los desastres hacían. Se mata en el nombre de Jesús, de la Biblia. No, en el nombre de María, de la Biblia. Se asesinaban ahí. No, estas personas no pueden ser llamados discípulos de Jesús. Jesús les llamó a que huyan de esto, a que renuncien a esto. Ellos no entendieron eso. Versículo 53. Versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Jesús está
siendo encarcelado o él mismo se está encarcelando. Él mismo se está entregando. Esto él mismo lo ha preparado. Recuerden que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, no querían apresarlo en tiempo de la Pascua. Ellos querían hacerlo después, pero esa era la ocasión que tuvieron para agarrarle, entonces están aprovechando. Pero eso Dios está preparando. Jesús mismo está preparando porque tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ahí está. Ay, mis discípulos, ustedes la Escritura no han podido entender. Y ese es el problema que pasa con el pueblo judío, que a ellos se les veló el Cristo sufriente, el Cristo que muere por los pecados, está velado a su ojo. Hasta de los discípulos está velado. Ellos no podían ver eso, no podían captar. Pero eso estaba en la Escritura, ¿o no? Estaba en Isaías, en Salmos, Jeremías. Estaba hablando acerca del sacrificio del Mesías, ¿no? Pero ellos se le había velado, no podían captar. Hermano, hay muchas cosas que a nosotros también tal vez se nos ha velado con el correr de los años, ¿no? Que no hemos podido distinguir. ¿Será que nosotros ya sabíamos todo de la Biblia? ¿Ya entendíamos todo? ¿Ya comprendíamos todo? Lo que ahora se le está velando a los discípulos, ¿era algo importante o no? Era muy importante lo que ellos no estaban pudiendo distinguir. También muchas de las cosas que nosotros a través de la Biblia no pudimos distinguir son cosas muy importantes. Cosas que nos pueden hacer entender, había sido las cosas tan que no pudimos nunca captar. Por ejemplo, ¿por qué una persona que dice que cree en Dios nunca cambia su corazón? Porque siempre es igual, aunque se hace llamar cristiano. En la Biblia tiene la explicación más clara. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Se acuerdan que él predicaba en el templo con autoridad, con mucha autoridad, con la Escritura, con la palabra? ¿Por qué no la atrapaban en ese momento? Porque no era el tiempo. No es porque ellos no querían. Ellos querían. Ellos buscaban la forma de atraparle, pero Jesús no permitía. Jesús mismo ahora está estableciendo el momento en que va a ser entregado. Él mismo se está entregando. Nadie le está entregando a él. Por eso Judas no se podía sentir culpable. Pero Judas se sintió culpable. ¿Por qué? Porque no creyó en Jesús. Porque no entendió el amor de Jesús. No es más que por causa de Judas, Jesús murió, fue sentenciado. Estaba escrito así. Entonces, si Judas también hubiera entendido eso, pero estaba escrito que esto iba a acontecer, entonces él no se hubiera ido a suicidar, ¿no? Hubiera entendido estas cosas, ¿no? Muchas cosas hubiera comprendido y hubiera estado con los 12. Hubiera sido uno de los que reine en las 12 tribus de Israel. Imagínense lo que Judas perdió por 30 piezas de plata, por 30 monedas. Reinar en el reino de Dios sobre todas las naciones. Eso perdió él eso se repite en este tiempo, ¿no? ¿Cuántas personas por dinero están perdiendo la posibilidad de entender el reino de Dios? Están perdiendo esa posibilidad. No, yo tengo que ganar dinero, yo tengo que tener dinero, si yo necesito dinero. Si el dinero te va a servir, ¿cuántos años? Un poquito, tal vez. No sabemos cuántos años nos quede más. Pero la eternidad no puede comparar con estas cosas. Terminemos aquí. Mas todo esto sucede, versículo 56, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Pero bueno, como uno nunca lee los profetas, como uno nunca lee la Escritura, como uno nunca le pone atención, no escudriña, no le pide al Espíritu Santo de Dios que te haga entender las cosas que están escritas, ¿cómo va a entender esto? Nosotros solamente creemos, no, y porque mi pastor dijo que así era. ¿Y cómo vos ahí? El pastor dice que así es y punto. Ya está, y hay que creer. Sí, yo cuando escucho la defensa de alguno, es chistoso, ¿no? Cuando a una persona le presenta la palabra y te contradice, ¿saben cómo se defiende? Se defiende con algún dicho o comentario que ha hablado algún pastor. No, porque así es. ¿Dónde está escrito? No sabe dónde está escrito porque no está escrito. Pero ¿por qué sale así es? Porque así escuchó. Así dijeron, así tal pastor, tal iglesia, tal lugar dijeron. Y eso no es lo que se acuerda. Qué fácil es recordar dichos de hombres
y difícil de aceptar dichos de Dios. Dichos de hombre se queda porque satisface a la carne, pero los dichos de Dios contradicen. Volvamos a San Lucas. Bueno, entonces aquí también dice así, el versículo 52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Jesús también le hace entender una cosa: lo que ustedes están haciendo está prohibido por la ley. ¿Saben? Lo que ustedes están haciendo está prohibido por la ley de Moisés. Está prohibido atrapar a una persona en horas de la noche. Eso es algo que solamente alguien que tiene mala intención haría. Alguien que está haciendo algo que no está bien. Hermanos, cuando nosotros estamos planeando hacer algo a escondidas, vamos a planear esto, hacer. Eso es delante de Dios. Mucha gente planea hacer algo contra otra persona a escondidas. Ahora mira acá, sí. ¿Qué te parece si decidimos contra tal persona tal cosa? Sí, pero vamos a hacerlo mientras nadie nos sabe. Muchas congregaciones utilizan este sistema, ¿no?, oculto, a escondidas, para que no sepan los otros hermanos. Vamos a expulsarle a lentamente, o vamos a empezar a atacarle así como... Estas cosas no vienen de Dios. O sea, si ustedes observan eso en alguna congregación, denominación, entonces tienen que saber que la hora de la potestad de las tinieblas es. Ese lugar está cerrado. Por eso es terrible cuando muchas personas se reúnen a planear cosas en secreto contra alguien. Y especialmente esto ocurre cuando hay líderes o no. Otros líderes se reúnen para decidir y tomar decisión sobre una persona a escondidas. Y después nomás le dan el veredicto. Bueno, hemos decidido tal cosa. ¿Esto viene de Dios? No es de Dios. Esto hicieron con Jesús. ¿Será que todavía hay actualmente grupos que actúan y trabajan así? Haciendo cosas como... Entonces, ya saben de dónde viene esto, ¿no? Y sí, esto al escuchar a alguno le va a hacer crujir los dientes o no. Por eso tienen que tener libertad en la palabra, libertad en la escritura. No libertad en sí mismo, como tenía Pedro. Si yo estoy viviendo conforme a la palabra, conforme a las cosas que se hace bien, no voy a tener, cuando escucho estas cosas no me voy a sentir mal, sino, sí. O si estaba haciendo así, si estaba viviendo así, voy a renunciar a eso. Voy a dejar la oscuridad y voy a volver a la luz con la palabra. Versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y aquí vamos a ver el corazón de Pedro. Después de esto, vamos a ver que Pedro le va a negar a Jesús. Pero para que Pedro le niegue a Jesús, llegaron a ver etapas. Ustedes saben qué significa negarle a Jesús. ¿Eso es algo liviano, algo sencillo? ¿Ustedes se animarían? No conozco a ese tal Jesús, yo no sé nada de Jesús. ¿Actualmente se atreverían a hacer eso? ¿Qué les parece? ¿Se atreverían a negar a Jesús? Yo estoy seguro que aunque estén viviendo en el último pecado más horrible que exista, nunca nadie va a decir niego a Jesús. Aunque esté haciendo el último pecado, no va a negar a Jesús en este tiempo. Pero ¿por qué Pedro sí, el discípulo que le amaba, que voy a seguirle hasta la muerte? ¿Por qué él hizo eso? O sea, Pedro es mucho más peor que nosotros entonces. Así nosotros podemos pensar. Pero vamos a mirar las etapas que tuvo que pasar Pedro para llegar a este sistema. Primer punto, cuando Jesús le dice, Pedro, Satanás ha pedido por ti para zarandearte. Satanás quiere sacudirte. ¿Qué significa? Satanás ya está observando que tu corazón está teniendo cabida para que él pueda entrar. Está abriéndole las puertas. Pero yo, Jesús, he rogado por ti, dice, para que tu fe no falte. Esto Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti. Entonces, acuérdate que mi corazón siempre está contigo, a pesar de lo terrible que sos. En ese momento cuando Jesús hablaba así, Pedro que le dice, Señor, dispuesto estoy a ir hasta la muerte contigo. No te voy a abandonar, voy a seguirte. Sí, es primera. Entonces, primera falla de Pedro, ¿qué es?
Demasiado confiaba en sí mismo. Demasiado creía que lo que él pensaba y hacía estaba bien. Aunque Jesús ya le está diciendo, Satanás está viendo que hay cabida en tu corazón, que le estás abriendo las puertas. Demasiado confía en ti mismo. Demasiado ya cree que lo que vos pensás es la verdad. Cuando una persona empieza a fallar con Dios, cuando ya demasiado cree que lo que él sabe, lo que él dice es la verdad. Sin comprobarlo por la Biblia. Sin comprobar por la palabra. Ahí empieza a fallar. Segundo, ¿qué ocurre acá? El versículo 54. Y prendiendo le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Fíjense lo segundo que Pedro hacía. La característica de una persona que está a punto de negar a Dios es, primero, ¿cuál era? Confía mucho en sí mismo. Demasiado confía en sí mismo. Segundo, ya empieza a seguir las cosas de Dios desde lejos nomás. Voy a observarla a esta gente. Voy a observarla, a ver si, porque ya le arrestaron a Jesús, ya le llevaron a Jesús. Jesús no se defendió, Jesús no hizo nada, entonces desde lejos nos vamos a observar. Parece, no llenaba las expectativas. Todavía no le está negando, pero ya desde lejos nomás, ya, porque ya me decepcionaba en un punto. Ustedes saben cuando una persona, por ejemplo, viene a una iglesia y espera algo, ¿no? Espera que sea como él pensaba, espera que se haga como él pensaba, y de repente viene y no encuentra lo que él buscó, lo que él quería, entonces viene todavía, pero ¿cómo viene? Así, desde lejos nomás, voy a ver ahí, no voy a involucrarme demasiado con ellos. Pedro, ¿qué estaba haciendo acá? Le seguía a Jesús desde lejos, así. Como yo no tengo nada que ver con ellos, estoy nomás viendo qué pasa, estoy nomás siguiendo lo que pasa. Segunda, ¿cómo se dice? Característica del que le va a negar a Jesús. Entonces ustedes cuando ven a alguien que demasiado confía en sí mismo, después ya le van a ver que desde lejos nomás te está observando. Desde lejos nomás nunca quiere unirse, nunca quiere compartir exactamente. Siempre se aleja, trata de alejarse lo más posible. Trata de que se note también que no se aleja, pero sí o sí se nota que se está alejando ya, no puede estar seguro ahí. Bueno, segundo. Después, ¿qué pasa? Versículo 55, ¿no? Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Quiénes son los que en el patio prendieron fuego y se sentaron a calentarse? Estaban cerca de la casa del sumo sacerdote. ¿Quiénes son? ¿Los que le amaban a Jesús? ¿Los que le seguían a Jesús? Los enemigos de Jesús. Los que contradecían la palabra de Dios. Los que se rebelaban contra las cosas que enseñó Jesús. ¿Cuál es la tercera característica y que ya demuestra que vos vas a ser una persona que le vas a negar sí o sí a Jesús? Empezar a tener comunión con los enemigos de Dios. Empezar a hacer compañerismo con ellos. ¿Quién es ese que agarraban? Un preso, ahí ahí le agarramos a palos, en serio. Después aparece un momento, vos eras uno de ellos. No, yo no soy. No, le dice, vos también estabas con ellos compartiendo esa palabra. No, yo me iba nomás por ahí, yo estaba nomás por ahí. Yo no soy de ellos. Eso empieza a ocurrir, ¿no? Cuando vos empezás a relacionarte con gente que habla contra la palabra, contra la escritura, contra lo que está aprendiendo, y después alguno te descubre, alguno te había visto. No, vos también estabas ahí. ¿Qué hace? Negado, ¿no? Empezaba a negar. No, yo me iba nomás para ver qué es lo que ellos hablaban. Yo no quería no. Empezaba a negar. Empezaba a rechazar. Yo no creo en él. San Mateo 26, versículo 70. Desde 69 vamos a leer. San Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Ya nosotros podemos entender entonces, esta gente que estaba ahí sentada en el patio, ¿qué gente era? La gente que menospreciaba y murmuraba y hablaba en contra de Jesús. ¿Con quién estaba Pedro? Con ellos, tomando mate, yepeendo, estaba calentándose, ¿no? Con ellos. Él estaba hablando, saben ustedes, yo era su discípulo y ahora estoy bien. Así, si hablaba así, ¿qué le iban a hacer ellos? Agárrenlo también a este.
Entonces él estaba ahí como infiltrado. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y ahí empieza a negarle. Si vos estás entre personas que aborrecen la palabra, que rechazan la palabra y te gusta estar con ellos, cuando alguien te mencione, no, uno es uno de los que suele ir a la iglesia siempre poca de vez en cuando. Sí, que hoy acá hay una fiesta, es fiesta patronal de San Patricio, San Jerónimo. ¿Qué hace acá? ¡Ey! ¿Sí o sí vas a empezar a negar o no? Si a vos te encuentran en una discoteca y luces, uno que bailaba, yo a vos te he visto, vos antes te ibas a una iglesia, ¿no? Sí, vas a empezar a negar o no. No sé, te ven ahí en un casino, echando moneda. Pero, este señor solía ir a una iglesia. Una vez vine a visitarlo en la casa con unos hermanos. No, te confundí, yo no era. Tengo un hermano parecido a mí. Sí o sí empezaba a negar. Cuando las personas empiezan a tener mucho contacto con personas enemigos de la palabra, sí o sí alguien va a mostrarle, pero vos no eras de la iglesia. Vos no tenías que estar en la iglesia. Hoy no es día de iglesia. Hoy no tienen que tener culto ustedes. Sí, ¿vos qué hacías acá en la carrera de caballo? ¿Qué hace acá? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a tener que negar o no? Esto le ocurrió a Pedro. Y siempre es el que confía mucho en sí mismo. No, pero uno no necesita ir todo el culto. Uno ya entiende todo, luego uno ya sabe lo todo. O empieza a seguir desde lejos nomás, entonces al final le ocurre esto. Y al final lo peor, versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Te juro que no conozco a esa persona. ¿Se acuerdan qué había dicho Jesús sobre estos juramentos? Cuando alguien ya dice así, te juro, está mal ya algo en su corazón. Si es sí, digan sí, si es no, digan no. Dice. Más de esto ya es pecado. Y el que está diciendo, te juro. Este es terrible, ¿no? El estado de Pedro. Terrible. Esto es algo que, como les dije, ni el peor pecador de la actualidad diría ni haría. Ni el peor pecador. Yo creo así. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Él tenía un acento galileo. No sé cómo el acento galileo, más o menos el acento guaireño, ¿no? Baile, pigó. Así, ¿no? Entonces, tú eres un galileo. No hay cosas, solamente los galileos hablan así. Tú estabas con ellos. Y ahí ya él demasiado quiso librarse de esto. ¿Qué dice? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué significa maldecir? Rechazar todo lo sagrado, todo lo aprendido, todas las cosas que Dios le enseñó y decir, yo no le conozco a esa persona. Esa persona no tiene nada que ver con Dios. Para mí no tiene nada de relación con Dios, ni yo mucho menos con él. Significa, le menospreció hasta lo último. Ni Judas Iscariote hizo así. ni Judas Iscariote así reaccionó. Le maldijo. Esta persona no tiene nada que ver con Dios, dijo. Este no es de Dios. No tiene relación con Dios. ¿Cómo yo voy a poder seguirle a esta persona? Eso dijo. ¿Será que alguna persona va a llegar a decir así alguna vez? Aunque estuvo con nosotros, aprendió la palabra, entendió un día... No, estos no tienen nada que ver con Dios. Estos perdieron la gracia de Dios. Estos ya no son más de Dios. Significa que nos están echando maldición. No, yo no te maldigo, solamente yo te digo que vos no tenés nada que ver con Dios. ¿Qué está haciendo? Está echando maldición. Si entendés bien lo que significa esa palabra, entonces te vas a dar cuenta. Pedro estaba rechazándole completamente a Jesús, y entonces cantó el gallo. Y ahí dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué es lo que entendió Pedro? Soy un enemigo del Mesías. Faltaba poco para que él también se vaya y se cuelgue. Soy un enemigo. Acabo de rechazar al Hijo de Dios. Acabo de rechazar al que tenía que reinar. Soy enemigo del Mesías.
Soy lo peor que existe en este mundo. Como les dije, ni en la actualidad ninguna persona haría eso. Ni el peor pecador. No maldigo. Pero él hizo así. Él, su discípulo amado, su discípulo que más dijo que le iba a seguir hasta la muerte. Bueno, volvamos a San Lucas capítulo 22. ¿Qué pasó aquí? Imagínense cómo habrá quedado el corazón de Pedro. Destrozado, sin esperanza, sin ganas de nada, avergonzado hasta lo último. El versículo 50. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, miren lo que dice el versículo 61. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué hizo Jesús? Ahí estaba Jesús. Significa que ellos estaban más o menos a una distancia así. Pedro estaba así a una distancia viendo. Después que cantó el gallo, Jesús volteó. ¿Qué será que significa esta volteada de Jesús? Maldito, me has negado, vas a ver, ahora sí, ya vas a ver. ¿Eso será lo que Jesús quiso enseñarle con su mirada? ¿Qué le quiso hacer entender? Pedro, yo te había avisado, yo te había dicho, Satanás te está buscando, pero no te preocupes, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo rogué por ti, yo estoy sacrificándome por ti, yo estoy entregando mi vida por ti. Y ahí Pedro se fue llorando, entendió. Ay, el Señor tanto me ama y yo cómo he sido con Él. Hermano, ¿qué puede hacer que una persona realmente llegue a este punto en su corazón hacia Jesús? Cuando puede entender el valor que tiene su sacrificio y se puede identificar a sí mismo. Me parece que hasta ese momento Pedro no entendía todavía lo que Jesús estaba haciendo por él. Pero después de la zarandeada de Satanás, ahí se pudo dar cuenta, realmente Él me ama, porque a pesar de estas cosas, a pesar de lo que hice, Él me está dando otra vez este corazón. Pero bueno, esto fue en la mirada, no podemos nosotros, no, esto nosotros lo estamos agregando nomás, esto se llama agregador, ¿no? Temas agregados, es lo que tenemos, creemos que significa esa mirada. Esa mirada puede significar muchas cosas, ¿no? Pero el Espíritu nos hace entender que el amor de Jesús nunca se iba a desviar. Si de Judas no se desvió, si a Judas le llamaba amigo, tampoco a Pedro, contra Pedro no va a ser diferente, ¿no? Y esto podemos comprobar mirando ya después de que Jesús resucitó. Ahí, ahora sí quiero ver Marcos capítulo 16. Cuando Jesús resucita, ¿de quién se acuerda? Fíjense, San Marcos 16, versículo 7, dice, esto es cuando Jesús ya ha resucitado. Pero decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Entonces este ángel que le aparece a estas mujeres, le dice que vayan a decir a los discípulos, especialmente a quién, a Pedro. Voy y los voy a encontrar en Galilea, ¿no? Que ahí los voy a encontrar, que Pedro esté ahí. Significa que Jesús nunca le había rechazado a él. ¿Cómo estaría el corazón de Pedro? Ay, Dios, yo soy lo peor, yo soy un desastre, Él estaría así mal, después de haber hecho tremendo, haber maldecido el nombre de Jesús. No es fácil sacar eso del corazón, pero Jesús iba con todo. Entonces, volvamos de San Juan, una vez más vamos a continuar con Pedro. El encuentro que tiene Jesús con él. San Juan 21. Para que podamos ver que el corazón de Pedro estaba totalmente decaído y sin esperanza, vemos qué hizo después de que Jesús resucitó y después de que Jesús se encontró con él. ¿Qué hizo Pedro? Se fue y se dedicó otra vez a la pesca. Es como decir, no, yo no sirvo para este camino, yo no sirvo para ser discípulo, soy lo peor, soy la peor cosa que hay, le negué, le maldije, rechacé su nombre, mejor vuelvo nomás a mi oficio anterior, a ser un pescador de peces. No quiero más pescar hombres. Pero Jesús fue en busca de él.
Jesús fue para traerle. Entonces, ustedes saben toda esta parte, ¿no? Cuando le aparece, se encuentran. Vamos al capítulo 21, versículo 15 de San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Primera vez que le pregunta: ¿me amas? Pedro le dice: sí, te amo. Entonces, cuida mis corderos. Después, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas, cuídalos, levántalos, hazlos crecer, alimentalos. Segunda vez. Después, versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué le pregunta 3 veces Jesús si me amas? ¿Cuántas veces le negó Jesús a Pedro? 3 veces. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está reponiéndole, está curando esa herida. ¿Me amas? Sí te amo. Te ha preguntado otra vez. ¿Me amas? Sí te amo. Te ha preguntado otra vez. ¿Me amas? Sí te amo. Las 3 veces le dio: cuida mis ovejas. No le dijo: no, yo dudo que me amas. Porque las 3 veces le dijo: cuida mis ovejas. Le dio el trabajo por esa respuesta de que me amas. Entonces, ¿por qué era 3 veces? Para, ¿cómo se dice? Restaurar su corazón. Jesucristo, ¿qué quiere hacer con nuestro corazón dolido y quebrantado? Restaurarlo. Él no quiere destruirlo, sino restaurarlo. Y después, ¿qué le dice? Versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías. ¿Qué significa te ceñías? Te levantabas, te preparabas y te ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te levantará a donde no quieras. Cuando eras joven, o hacía las cosas que a tu corazón le parecía. Vivía de acuerdo a la guía de tu corazón. Pero cuando esto significa cuando madures, cuando seas más entendido, cuando ya hayas crecido en las cosas de Dios, otro te levantará, otro te llevará, otro te guiará a donde no quieras ir. ¿De qué está hablando? Cuando nosotros recién aprendemos la palabra, o al principio cuando no entendemos nada, somos muchas veces guiados por nuestra mentalidad o nuestro corazón. No, yo quiero así, yo quiero así. Esa es la característica de un niño espiritual, que vive de aquí para allá, no sabe dónde va, no sabe lo que quiere, no sabe cómo anda, no sabe lo que entiende, no sabe nada. Todavía es niño. Se levanta y se va aquí, se levanta. Pero cuando un día llegue realmente a madurar en la palabra, llegue realmente a considerar que la palabra de Dios es su guía, es su Señor, entonces esa palabra le va a guiar a donde muchas veces no quiera ir, dice. A donde muchas veces no quiera ir. Muchas veces nuestro corazón a donde nos quiere llevar. Al mundo, ¿no? Pero la palabra a donde nos lleva, a las cosas de Dios. Nuestro corazón carnal y humano es lo que no quiere seguirle a Dios. Pero nuestro entendimiento y ese Dios que nos salvó nos quiere llevar hacia Él. Eso Pedro va a entender después. Y vemos la vida de Pedro después como era diferente. Al final, Pedro dijo que hasta la muerte le iba a seguir a Jesús. ¿Cumplió o no cumplió esa palabra? Se cumplió. Porque según la creencia, según la tradición, Pedro muere crucificado por los romanos. Eso es según la tradición. Él muere sirviendo a Dios, sin negar el nombre de Jesús. Entonces Dios le restauró totalmente. Entonces, ¿será que entonces para alguna persona no hay esperanza? Hay esperanza. ¿Cuál es el problema de muchas personas? Endurecen su corazón. Pedro pudo, por eso es importante que uno atienda las palabras que Jesús le había dicho, que Jesús le había hablado, que vuelva otra vez a las sendas antiguas, a la verdad, a la realidad. Y ahí otra vez, la palabra de Dios es lo que ablanda tu corazón. Y también el sacrificio que Jesús hizo por uno. Cuando vos menospreciás ese sacrificio de Jesús, está menospreciando también su palabra. Volvamos a San Lucas para ir terminando. Bueno, versículo 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres, versículo 63, 22, 63, que custodiaban a Jesús, se burlaban de él y le golpeaban.
y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Normalmente cuando vos le golpeas a una persona, cuando le vas a golpear, así le lanzas un golpe, es el cuerpo, cuando vos ves con los ojos, el cuerpo automáticamente prepara una defensa. Así. ¿Se le hace así o no? Alguien te va a golpear. ¿Qué significa? Cuando vos ves el golpe que te viene, tu cuerpo automáticamente prepara una defensa interna. Pero imagínense que te tapen la cara, te pongan algo y empieza, ¡pum! No sabe de dónde viene, ¡pum! ¿Cómo puede preparar el cuerpo? Una defensa. Ese era el peor sufrimiento que podían hacer. Es la manera de burlarse y jugar de una persona. Así le golpeaban y la maltrataban. ¿Y qué le decían? Profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Podía saber o no? ¿Podía identificarle muy bien o no? Todo podía hacer, pero él callaba nomás. ¿Qué significa que cuando alguien te pega, te menosprecia, te dice de todo, te calla? ¿Qué es lo que Jesús tenía o sentía hacia estas personas? Le amaba. No saben lo que hace. Yo estoy sufriendo para salvarle a ellos. Yo les amo a ellos. Y ellos le golpeaban, se burlaban. Esa es la manera que Jesús le estaba enseñando a su discípulo cómo se tiene que defender el Evangelio, cómo tiene que pelearse por la palabra, negándose a sí mismo. ¿Quieren ser discípulos de Jesús? ¿Quieren seguirle a Jesús? Es como Pedro, va a sacar la espada y cortar la oreja. ¿Quiénes quieren ser discípulos verdaderos de Jesús? Versículo 66. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os digo, no creeréis. Fíjense esta cosa que Jesús ya le está, después de haber hecho muchos milagros, haber vivido 3 años en Jerusalén predicando, haciendo tantas cosas, y haber ellos comprobado por la Escritura, por la palabra, por todas las cosas, que él era el Mesías, le vuelven a preguntar, ¿eres tú el Cristo? ¿Por qué les dice, si les digo, no me creeréis? ¿A quién le podemos decir que, si te digo, no me vas a creer? Bueno, explícame a cómo puedo entender la Biblia, cómo puedo saber, cómo puedo ser salvo. ¿Se acuerdan que hay muchas personas que quieren saber cómo ser salvo? Si te digo, no me creeréis. Así le vamos a decir. Yo te digo, ¿quieres saber cómo puedes ser salvo? No me vas a creer. Porque las personas quieren escuchar lo que ellos piensan que es la salvación, no lo que la Biblia dice. Entonces, cuando una persona ya se encerró en sí mismo, vale la pena decirle más. Si les digo, no me creeréis, dice. Qué triste que llegue este momento para algunas personas. Versículo 67. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os digo, y también versículo 68, si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. También si yo le pregunto algunas cosas, ustedes no me van a responder. Jesús ya sabía, ustedes su corazón ya se ha encerrado. Ellos ya se decidieron a matarle. ¿Por qué causa? Porque ellos no querían que Jesús reine sobre ellos. Ellos querían reinar, ellos querían dominar, ellos querían mandar, ellos querían seguir adueñándose del poder en ese tiempo. Querían seguir recibiendo jugosas limosnas de Roma, querían seguir cuidando sus puestos. Ellos se decidieron a defender su posición. Entonces, con este tipo de personas ya no hay caso. Ni preguntarle, ni decirle nada. Imagínense, Jesús así está explicando. Ya perdieron ustedes. ¿Cuándo podemos darnos cuenta que existe esta clase de personas? Cuando se rehúsa a creer lo que dice la Biblia. Y cuando le pregunta, a ver, te voy a preguntar algo. ¿Por qué no quiero saber nada. No. ¿Para qué le preguntan más? Ahí nomás ya. Gracias, seamos amigos, sigamos nomás así. Versículo 70. Dijeron todos, luego, 69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, dice. Ustedes se quedan acá, en este mundo, pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, va a estar ya ahí, preparándose para venir a reinar, hasta que sus enemigos sean puestos en sus estrados, así, hasta que Él ya va a estar ahí. ¿Por qué? ¿Él qué está haciendo en este momento? Jesús, ¿qué está haciendo? Está renunciando a este reino. Está renunciando a ese reino corrompido, a ese reino falso que estaba en ese momento en Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para qué está renunciando a ese reino? Para recibir el reino que viene, el reino venidero. Así que bueno, ustedes se quedan así. Yo renuncio. Yo pierdo esto.
renuncia a él. Significa, voy a morir, me entrego, pierdo. Eso es lo que él le dijo a sus discípulos. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si uno no pierde en esta vida, si uno quiere ganar en esta vida, perderá su vida. Pero si uno pierde en esta vida por amor del Evangelio y mí, ganará en la vida postrera. Así le estuvo hablando. Versículo 70. Dijeron todos luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Jesús le dice, vosotros decís que lo sois. Tú eres el Hijo de Dios, de su boca está saliendo eso. Ustedes están sacando que yo soy Hijo de Dios. Entonces no se dan cuenta que de ustedes, ¿por qué me dicen Hijo de Dios? ¿Qué les hace suponer que yo sea Hijo de Dios? ¿Qué le hace suponer a ellos que Él sea Hijo de Dios? A ver, ¿qué les parece? Todas las cosas que ha hecho, todas las manifestaciones que le ha mostrado. ¿Por qué le están acusando de eso? ¿Por qué está saliendo de su boca? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Ahí está. Porque ustedes están viendo todo lo que el Hijo de Dios, el Mesías, tiene que hacer, tiene que cumplir. Pero ¿qué está sucediendo? Me están negando. Sabiendo que todas las cosas que el Mesías tiene que hacer se está cumpliendo en mí, lo están rechazando. Igual, aunque vos decís, pero lee un poco esa parte. ¿Qué dice? Dice, si guardares mi palabra, si cumplieres mi mandamiento, vivirás. Ah, vos lo leíste. Ahora solamente te falta algo, creerlo. Alguna persona lee lo que dice la Biblia y después de leerlo dice no. ¿Qué más puede hacer por ello? Pero así está escrito o no, así dice o no. Sí, pero no me importa. Yo voy a seguir nomás como pienso. Bueno, Jesús también entendió ese punto. Es importante entender esto. Para terminar, quiero leer Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos, santos, ¿qué significa santos? Los que están apartados de este sistema. Participantes del llamamiento celestial. ¿Qué significa esto? Llamamiento celestial. Dios nos ha llamado para no ser más parte de este mundo, sino para estar en el reino venidero, en el reino celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Consideren lo que hizo Jesús. Fue fiel al que le constituyó. ¿En qué fue fiel? Hizo al pie de la letra todo lo que el Padre dijo. ¿Quién hizo también lo mismo? Moisés. Moisés también hizo al pie de la letra todo lo que el Padre dijo. Moisés, ¿qué es lo que estaba viendo? Viendo una ciudad celestial, dice. Renunció a Egipto por esa ciudad celestial. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés, ¿de quién habló en toda su escritura? Del Cristo, del Mesías. ¿Con qué propósito el Mesías tenía que venir? Para hacernos entrar en esa tierra celestial. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿qué significa esto? La manifestación de Dios en nuestros corazones. La esencia de Dios en tu vida. ¿Cómo eso? ¿Cómo puedes escucharle a Dios? ¿Cómo puedes entender que Dios te está hablando? Cuando lees su palabra. Algunas veces lees su palabra y vos pensás, pero yo creo que esto no viene de Dios. Esto, quién sabe, como dice uno, quién sabe quién escribió. Entonces, no hay Espíritu de Dios. Cuando la palabra te está mostrando que Dios te está hablando, entonces eso es lo que el Espíritu dice. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel? Endurecieron su corazón. No quisieron oír la palabra de Dios. Vagaban en sus corazones y no seguían los caminos de Dios. Por eso no sean ustedes igual. Capítulo 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, y fíjense lo que dice después de la coma. ¿Qué dice ahí? Algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Estaban los 12 apóstoles en la Santa Cena. Estaban ahí. Él les repartió a los 12. Les habló del nuevo pacto. Esta es mi sangre que será
entregado, derramado por vosotros, por vuestros pecados. Pero parecía que uno no había entendido, no había logrado. Ahí estaban los 12. Entonces, ¿cuál es la seguridad que puede tener una persona de que un día va a estar en el reino celestial, de que la palabra permanezca y actúe en su corazón? Esa es la seguridad. Esa es la seguridad. Por eso temamos, pues. ¿Qué dice ahí? Porque también a nosotros, versículo 2, capítulo 4, versículo 2, se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No fue acompañada por fe. La palabra que ellos escucharon no fueron fieles. Fe significa fieles a lo que está escrito. ¿Cómo puede decir vos que yo tengo fe a la palabra? A ver, ¿cómo puede decir que vos tenés fe a la palabra? Cuando esa palabra se ve y se manifiesta en tu vida. Ahí puede decir que vos sos fiel. Como Moisés fue fiel en toda su casa. En todo lo que Dios estableció, él fue fiel. ¿Qué significa eso? Vivió y cumplió lo que estaba escrito. Un poquito más de aquí de capítulo 4, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Está hablando del rey David, que en su salmo habla del día de reposo, preparado para su pueblo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Fíjense lo que dice ahí. Algunas personas, 11 borraron de su mapa, borraron de su Biblia. Se quedaron porque el que ha entrado en su reposo, ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ah, qué bien. Yo ya estoy en el reposo de Dios. Feliz de mí. Jaja. Si entraste en su reposo, ¿qué significa que entraste en su reposo? Que entendiste su palabra, que conociste su profecía y que estás listo para ir hasta allá. Pero se puede decir que entraste en tu reposo y te vas hacia allá otra vez. Te vas hacia atrás, te vas hacia el mundo. El reposo que Josué tenía preparado para los israelitas, ¿dónde quedaba? En la tierra prometida. Pero los israelitas, ¿a dónde querían irse? A Egipto. Entonces, ¿será que una persona que dice, no, yo ya encontré ya el reposo con el Señor Jesucristo? Entonces, ¿hacia dónde tenés que irte? Hacia el reino celestial, hacia lo celestial. Significa hacia la escritura, hacia la palabra, no hacia Egipto otra vez. ¿Cómo es que si tenés el reposo, te vas otra vez hacia el mundo, te vas hacia las cosas carnales? Y raro lento, pero un poco raro es. Por eso, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ejemplo de desobediencia. ¿Quiénes fueron? Los israelitas. Fue un ejemplo de desobediencia, porque no hicieron lo que la palabra de Dios decía que les conduciría hasta el reposo que Dios tenía preparado para ellos. Así dice la palabra. Y finalmente, porque la palabra de Dios, ahí está la respuesta. ¿Cuál es lo que nos puede hacer entrar a ese lugar de reposo? La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que te puede hacer dejar Egipto, dejar el mundo, dejar las cosas del mundo, es la palabra de Dios, es la escritura, lo que los israelitas rechazaron. No caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.